que hacemos discusión de textos, que nos reunimos sobre el interés común. Tenemos tanto reuniones teóricas cerradas para el grupo, como reuniones más abiertas que surgen siempre de nuestras discusiones. La última discusión que tuvimos fue a partir de todo el tema de la decolonialidad. Como grupo lo que hicimos fue hacer unas lecturas, discutirlas, y después vimos dos cuestiones. La importancia del tema daba como para hacer una serie de seminarios abiertos a la gente, ¿no? Tanto del ICA como externamente del ICA, sobre todo con el interés antropológico, porque somos un grupo de antropología en una asociación, el Institut Català d'Antropologia, de esta disciplina. Posteriormente también pensamos que el seminario no solo tendría que ser teórico, sino que también tendría que ser abierto a todo lo que es la investigación antropológica, o incluso a la investigación de diferentes disciplinas. El primer seminario invitamos a Ramón Grossfogel, que dio el tema más teórico. Después continuamos con Javier García Álvarez, que ya no, desde la historia hicimos una introducción más interdisciplinar y a la vez también más práctica en la historia y en la sociedad de nuestro país, del Estado español. Y ahora pensamos que podíamos abrirlo también a una cuestión práctica y también desde la antropología. Y por eso hemos invitado a Aurora Álvarez. Suerte hemos tenido en que todos los panelistas que hemos invitado, a todos los invitados para presentar estos seminarios, siempre han colaborado y siempre han estado dispuestos a participar desde el primer momento en que se lo hemos propuesto. Mi gran agradecimiento para todas estas personas que han colaborado con nosotros y nosotras, y sobre todo también para la gente a la que le interesa este tema y está siguiendo estos seminarios. Como veréis, este seminario va a seguir más o menos la dinámica que los otros dos. La gente que habéis participado en cualquiera de los anteriores, veréis que la dinámica es más o menos la misma, salvo en el primero, que era más teórico y más, digamos, dirigido por el grupo. Pero ahora, al estar abierto, dos personas del grupo, José Romero Losaco y José García, y se me ha olvidado el segundo apellido, lo siento. Ellos harán... No te olvidas. Sí, casi siempre me olvido. Es al contrario, es José Sánchez García. Ahora me he acordado. Bueno, pues estas dos personas harán la parte más del grupo de situación y preguntas, y Aurora será la que nos presente el tema, y desde una cuestión más práctica. Así que, sin más, le paso la palabra a José Romero Losaco, que nos hará la presentación de Aurora. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias María, gracias Aurora por aceptar la invitación del grupo. Un poco como ya decía María, venimos trabajando el tema de colonial desde hace un par de años en el grupo, en 2019 más o menos, y la preocupación sobre todo ha girado en torno a qué puede aportar la decolonialidad a la antropología y qué puede aportar la antropología a la decolonialidad, siendo que la antropología dentro de el marco de las disciplinas de las ciencias sociales, históricamente es la que de manera más explícita tiene un componente y un pasado colonial, pero al mismo tiempo por la característica del trabajo antropológico, diría que es de las primeras que comienza a cuestionarse ese legado colonial de las disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con aquello de quién habla cuando hacemos etnografía, que luego, por ejemplo, en los estudios subalternos
se derivó en preguntas como ¿puede el subalterno hablar? ¿Habla el investigador? ¿Habla el etnografiado? ¿Desde dónde se habla cuando se hace etnografía? De modo que, a pesar de su pasado colonial, la antropología, digamos, dentro del reino de las ciencias sociales, ha sido también privilegiada por el tipo de trabajo que hace, por ser una disciplina que básicamente se nutre de su trabajo en campo, a diferencia de otras disciplinas de ciencias sociales que pueden deslindarse del campo y hacer trabajo más teórico o historiográfico, si se quiere. Y en este sentido, por eso hemos invitado a Aurora el día de hoy, que es antropóloga, profesora de la Universidad de Granada, y además que recientemente está presentando un libro que ha sido una compilación y que pueden encontrarlo en la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, un libro que se titula Investigaciones en Movimientos, Etnografías Colaborativas Feministas y Decoloniales. Y creo que, pues, en ese sentido, el trabajo que viene siendo Aurora entronca muy bien esto que decía al principio en términos de qué puede aportar la decolonialidad a la antropología y qué puede aportar la antropología a la descolonización. Pues, muchas gracias, Aurora, y adelante. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es una alegría estar hoy aquí con vosotros y bueno, gracias a María Carvalla, José Romero y José Sánchez y evidentemente al grupo de investigación Ciudadanías por la invitación a estar hoy aquí. Sobre todo porque no siempre cuando hay un contexto, un espacio para hablar de lo decolonial, se hace desde el contexto de la antropología y la etnografía. Entonces sí es cierto que me hace mucha ilusión estar rodeada en un contexto, un escenario de antropólogas y antropólogos, bueno, pues para compartiros un poco qué es lo que estamos haciendo desde hace más de una década y contaros, bueno, algunas de las experiencias. Para empezar, yo creo que estaríamos casi todas de acuerdo con la enunciación que, bueno, o con esta idea de que en la actualidad, en el mundo actual en el que vivimos, el ecosistema social se está caracterizando cada vez más por dinámicas que están muy atravesadas por la velocidad, por la contingencia y por una exaltación de la individualidad y una racionalidad instrumental del cotidiano. En la investigación social tampoco escapa a esas lógicas y se vuelve cada vez más rápida, más individualista y más despolitizada. Ante ese escenario, nuestra apuesta, y hablo en plural en todo momento, hoy voy a hablar en plural porque, bueno, hoy estoy aquí yo, pero represento el trabajo de un grupo de personas que llevamos más de una década reflexionando, interviniendo, investigando desde las propuestas que os voy a compartir hoy, entonces por eso hablaré en plural. Entonces, bueno, nuestra apuesta ha sido siempre reivindicar lo que hay autoras y autores llaman una investigación de colabor o una investigación lenta, pausada, de escucha, pues todo un reto de colocar lo colectivo y relacional en el centro de nuestras prácticas investigadoras. Es probable que si alguien me escucha podría decir, bueno, es casi un oxímoron hablar de un modelo etnográfico individual, porque por definición la etnografía trabaja junto a otros grupos y personas, se aproxima a la forma de producción de sentido de las comunidades con las que trabajamos y nunca es un trabajo individual. Sin embargo, aunque es verdad que compartimos esta premisa, también consideramos que la etnografía tradicional no necesariamente ha desplegado formas dialógicas y podríamos decir que horizontales de producción de conocimiento, ni ha generado necesariamente dispositivos de colabor creativos, plurales, junto a las personas que se trabajan. Y esa es probablemente la diferencia sustancial entre investigar a alguien o investigar junto a alguien, ¿no? Entendido
como, bueno, compañero del proceso, o lo que Marcus llamó ya en el 2008 socioepistémicos, ¿no? Lo que para nosotras podría como resumirse o sintetizarse es un intento como muy deliberado de ceder la autoridad etnográfica y construir colectivamente tanto los qués y los cómo de la investigación. La colaboración, tal como la estamos entendiendo, es una condición prácticamente consustancial al quehacer etnográfico. O sea, esto sí podemos decir es un punto de partida, pero volvemos a lo mismo que sin duda desde su origen la etnografía, entendida bien como método, enfoque y texto, tal como nos plantea Guber, trabaja junto a otros grupos y personas, se aproxima a esa forma de producción de sentido de las comunidades. Sin embargo, la forma de compartir, la forma de implicarse y participar, no siempre han otorgado el mismo, digamos, lugar, yo diría lugar y poder de enunciación a los sujetos conjunto con los que se ha trabajado, o no siempre se ha escuchado sus propuestas, proponiendo técnicas y herramientas de investigación que se adaptasen a los intereses, digamos, inquietudes de las comunidades, ¿no? Reivindicando un poco esta idea de coinvestigación de la que nos habla Rapaport o Lassiter, lo que llaman algunas autoras o autores etnografía de colabor, ¿no? Como Leiva y Speed. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos una mirada en retrospectiva a la etnografía, desde los años 50 del siglo pasado, sí podemos sintetizar que uno de los objetivos de ese trabajo etnográfico se ha basado en justificar y demostrar, y sobre todo convencer a la comunidad científica de esa ya legendaria enunciación "yo estuve ahí". Bueno, tal como nos plantea Díaz de Rada, el punto de vista desde el cual fueron escritos buena parte de esos documentos de la etnografía clásica se encuentra en la expresión "yo estuve ahí", basadas en la experiencia directa de la persona investigadora. O sea, en otras palabras, el antropólogo, la antropóloga, dicho de una manera muy esquemática, ¿no? Va al campo, mira, escucha lo que hace la gente y generalmente indaga sobre pautas culturales de dichos grupos o comunidades. De una forma, insisto, esquemática, esa persona que se dispone a investigar para, bueno, lo que hace es construir un relato sobre esas reglas y prácticas culturales de esos lugares en los que investiga, ¿no? O sea, que casi que de un modo testimonial se construía un relato que permitía justificar, ante muchas miradas expectantes y con frecuencia incluso escépticas, ¿no? la veracidad de esa descripción, ¿no? De ese estar en el campo y sobre todo de ese yo materializado y expresado a partir de la persona investigadora. Bueno, pues toda nuestra propuesta, cuando tratamos de pensar cómo se puede decolonizar o descolonizar la etnografía, que en nuestro caso lo venimos haciendo desde la etnografía colaborativa, sentimos que lo que nos permite es repensar esas formas de construir vínculos, relaciones y afectos con el mundo que nos rodea cuando investigamos. Y también sobre cómo representamos o presentamos a esas personas junto a las que estamos trabajando, ¿no? En este sentido, cuando estamos reivindicando la etnografía colaborativa, esto sí me parece importante subrayarlo, la propuesta no tendríamos que vincularla con todo el trabajo de las etnografías experimentales de la antropología posmoderna, que han cuestionado la autoridad del etnógrafo o la etnógrafa, ¿no? Colocando en el punto generalmente principal de atención la escritura etnográfica, sino cuando nosotros estamos hablando de la experimentación, estamos hablando de la etnografía colaborativa muy inspirada en los trabajos de los años 70 de la investigación-acción del Fassborda, cuando hace todo el trabajo vinculado con la sociología, y de la pedagogía de Paulo Freire, pues entendida siempre como un proceso de colabor que ha situado en el centro la dimensión colectiva en las formas de producción de conocimiento. Y también pues, nos hemos nutrido, hemos bebido de muchas propuestas de etnografías feministas, que entre otras propuestas en donde colocan la atención es la cuestión de los afectos y los cuidados, ¿no? O sea, el horizonte de sentido en nuestra forma de entender la etnografía colaborativa es por y para una investigación que trata de incidir e intervenir en la realidad social. Y esto es un punto de arranque como muy importante, ¿no? Para que yo os cuente un poco qué es lo que hacemos y por qué estamos hablando de
descolonizar la etnografía no es una propuesta de experimentar en claves posmodernas, sino es mucho más una propuesta vinculada con trabajos que se vienen haciendo desde los años 70, interesada en incidir e intervenir en la realidad social que nos rodea. O sea, en este sentido, para nosotras en todo momento investigarnos es un ejercicio teórico de preguntarse sobre la realidad social en base a unas inquietudes intelectuales que interpelan exclusivamente a la comunidad científica. Esto es un modo de investigar. Nosotros no estamos entendiendo así la investigación, ¿no? Sino para nosotros es una práctica colectiva de indagación, intervención y transformación junto a las personas que participan en el proceso. O sea, en todo momento estamos pensando la investigación como un dispositivo de intervención sobre las lógicas de producción de conocimiento. Y esto lo subrayo, ¿no? Como un dispositivo de intervención sobre lógicas de producción de conocimiento. Desde hace tiempo venimos insistiendo que es necesario repensar cómo estamos haciendo las investigaciones, o sea, qué herramientas usamos, cómo estamos formulando los temas a investigar, cómo construimos la relación con las personas que trabajamos, es decir, junto a quién investigamos, por qué y para qué. Son, digamos, como nuestro punto de partida. En nuestra experiencia de etnografía colaborativa nos ocupaba en todo momento ese horizonte de construir conocimiento de forma colectiva y, bueno, poner en cuestión esa manera de representar, diría representar entre comillas, ¿no? Ese ejercicio tan naturalizado, otra vez de comillas, de hablar por otros, ¿no? Más tradicional en las ciencias sociales. Pues esto es algo que también hemos querido poner en cuestión y analizar, ¿no? Cómo son nuestras prácticas de representación. Porque sobre todo porque al entender la investigación como una herramienta para la intervención y la transformación, pues nos preocupaba que esta forma de hacer investigación tuviese consecuencias y, digamos, bueno, consecuencias y resonancia principalmente hacia el externo del contexto académico. O sea, que es una investigación que no está pensada hacia el interno del contexto académico. ¿Por qué entonces o para qué repensar el cómo estamos investigando? Bueno, pues yo creo que tal como nos plantea muy bien Silvia Rivera Cusicanqui, ella dice: no puede haber un discurso de descolonización ni teoría de la descolonización sin una práctica descolonizadora. Es decir, que una praxis investigativa decolonial o descolonial no puede limitarse simplemente a referenciar teóricamente autores, explicaciones teóricas, sin detenernos en los procedimientos mediante los cuales esas enunciaciones son construidas. O sea, una apuesta por producir un giro decolonial necesariamente debe hacernos repensar las metodologías y las técnicas que tradicionalmente hemos venido utilizando, porque si no, paradójicamente, de lo contrario, pues seguiríamos ancladas en esa práctica colonial de producción de conocimiento, separando nítidamente teoría de la práctica, saber experto, saber no experto, y colocando solamente el foco de interés pues, en la dimensión teórica. Es verdad que llevamos observando y nos preocupa que trabajos proclamados en ocasiones como decoloniales siguen atrapados en esa gramática y esa lógica colonial al seguir hablando de mis informantes, observación participante, recogida de datos o de mi objeto de estudio. O sea que básicamente si queremos basar nuestros saberes en experiencias concretas y aterrizadas, no podemos habitar aparentemente un paradigma a otro, pero continuar utilizando reglas de juego reconocidas y validadas por el proyecto moderno colonial. O sea, estos son esos andamiajes en los que de alguna manera se ha sustentado y se sustenta toda nuestra propuesta, bueno, pues que yo aquí os voy a compartir. Lo que os quiero compartir es una experiencia de una ficción radiofónica creada a partir de una etnografía colaborativa junto al movimiento Stop Desahucios Granada 15M, un colectivo que lucha por el derecho a una vivienda digna en la ciudad de Granada. ¿Por qué coinvestigar junto a los movimientos por el derecho a la vivienda? Podría ser, bueno, pues una de las primeras preguntas. Bueno, yo creo que el acceso a la vivienda digna es un problema estructural en todo el Estado español y está relacionado pues, con el enfoque propietario, especulativo que las administraciones públicas han venido asumiendo en este ámbito, ¿no? La cuestión de la vivienda se presenta como una paradoja. Aunque la Constitución en su artículo 47 afirma
el derecho de toda persona a un hogar digno, pues las políticas implementadas han desmentido constantemente este principio, ¿no? En un plano autonómico, Andalucía ha sido precisamente la segunda comunidad más afectada después de Cataluña por los desahucios, alcanzándose en el año 2019 8.806 desahucios. En la provincia de Granada fueron 1.167 los desahucios efectuados en 2013, 1.147 en 2014, 1.358 en 2015. Todo esto datos según el Consejo General del Poder Judicial. O sea que básicamente nosotros en 2015, ante estas cifras y ante estas necesidades, estas luchas que nos encontramos en la ciudad que vivimos, pues nos parecía una emergente necesidad y responsabilidad ético-epistemológica. O sea, investigar e intervenir en aquello que atraviesa las vidas de tanta gente en la ciudad que habitamos y acompañar en sus luchas, bueno, a un movimiento que trata de dar respuesta a una problemática habitacional en la ciudad de Granada. Tanto para las propuestas de las epistemologías del sur, como en el trabajo de Aventura Sosa Santos, como las propuestas de coloniales, por ejemplo, con el trabajo que elaboró hace ya bastante tiempo Linda Tukiwai Smith, ese horizonte, o sea, el horizonte de colonial es la participación desde las luchas colectivas que tratan de hacer frente a las injusticias sociales. O sea, la propuesta no es una, insisto, experimentación en claves posmodernas. Lo que se despliega aquí es básicamente un compromiso y una implicación con una lucha social. Por entrar un poco ya en la cuestión concreta de la cocina, bueno, voy a explicar por qué hemos recurrido a la radionovela como una herramienta de investigación etnográfica colaborativa y cuáles son posiblemente las potencialidades que encontramos en ese dispositivo de investigación. El debate sobre ficción en antropología es bastante viejo, pero yo no me quiero detener en él, pero es un debate que lleva mucho tiempo en el ámbito del contexto antropológico, ¿no? Pero sí quisiera compartir algunos hitos, o podemos decir coordenadas, de ese proceso de construcción colectiva de un producto de ficción, entendiendo, que es lo que hemos venido haciendo, que la radionovela está funcionando no solo como un producto radiofónico, sino también como una herramienta de investigación social colaborativa. A lo largo de nuestro proyecto de investigación es importante señalar que todo este proyecto junto a Stop Desahucios comienza en el paraguas de un proyecto I+D+I que comenzó en el 2015, acabó en el 2018. O sea, nosotros seguimos trabajando evidentemente con Stop Desahucios, aunque el amparo de ese proyecto institucional ya se acabó. Y es algo que luego, si queréis, podemos retomar en el debate, esas tensiones que encontramos entre los tiempos institucionales y los tiempos de los procesos lentos. Y el proyecto I+D+I se llamaba Procesos Emergentes y Agencias del Común, Praxis de la Investigación Social Colaborativa y Nuevas Formas de Subjetivación Política. Se sustentaba en diferentes estudios de caso en centros académicos Granada, Barcelona, Nueva York y Veracruz. Y en el caso del contexto de Granada, en uno de los grupos de los estudios de caso, empezamos a trabajar junto a Stop Desahucios Granada 15M. A lo largo de nuestro proyecto en ningún momento pretendíamos responder a interrogantes ni objetivos formulados a priori. O sea, la intencionalidad más bien era activar unos espacios intersubjetivos, donde apostábamos por ese potencial del encuentro, ¿no? Para comenzar a construir de forma colectiva los qués y los cómo de la investigación. Sin duda que hay muchas formas de investigación, son posibles, por favor, y yo lo que cuento aquí no lo planteo en términos como metanarrativa o como cómo debe ser una investigación. Esto no es una receta, simplemente es un compartir una experiencia, ¿no? O sea, que desde nuestra experiencia de la etnografía colaborativa aspirábamos un poco como a 3 anclajes o 3 andamiajes en la propuesta, ¿no? Que son 3 ejes o 3 andamiajes muy sencillos y que además nos nutríamos de todo lo que entendíamos es una posible propuesta de colonial. Por una parte, el propósito y el interés por conocer, indagar y visibilizar relatos y experiencias colectivas. Un segundo andamiaje remitía a la voluntad y predisposición a debatir y compartir experiencias vitales
junto a las personas con las que estábamos investigando. Y el tercero, apostar por intervenir e incidir, sobre todo aquello que afecta y atraviesa al grupo. O sea, en este proceso etnográfico, que insisto, el que comenzó hace más de 5 años, nos interesaba indagar sobre otras formas posibles de comunicar, construir otra manera de contar y también contarnos, de hablar y hablarnos sobre las experiencias vitales que la gente del grupo estaba atravesando. Para eso, en enero de 2016, propusimos dinamizar una serie de grupos de debate en la asamblea del Zaidín. El Zaidín es un barrio obrero de la ciudad de Granada, y empezamos a organizar unos grupos de debate, cada uno integrado por una cantidad reducida de personas. Y bueno, para ir construyendo colectivamente es precisamente la investigación y activar esos procesos de escucha hacia el interior del grupo. Realizamos 15 sesiones con 3 grupos diferentes, insisto, compuestos entre 5 y 7 personas aproximadamente, y con sesiones que duraron en torno a unas 2 horas, ¿no? Esas sesiones las grabamos, después se fueron transcritas, las necesidades, las propuestas enunciadas fueron recogidos en unos documentos finales que debatimos y compartimos con cada grupo, pues en una quinta y última sesión, incorporando cambios, sugerencias y propuestas posteriormente compartidas con el resto de personas que participaron en los grupos de debate. En ningún momento pretendíamos responder a interrogantes ni objetivos formulados a priori, y esto insisto mucho en ello, ¿no? La intencionalidad era activar espacios intersubjetivos, donde apostábamos por ese encuentro. Los grupos de debate, a diferencia de los grupos de discusión y los grupos focales, no perseguían realizar un análisis a posteriori del contenido de los discursos del grupo por parte de la persona investigadora, sino un poco inspiradas en los grupos de autodiagnósticos feministas realizados en los años 70 y las experiencias del socioanálisis narrativo, tenían el objetivo de construir de forma colectiva la propia investigación. Es decir, los grupos de debate no se activaron con la intención de realizar un diagnóstico participativo, sino para construir los qués de la investigación. Y fue a partir de esos ejercicios de autodiagnóstico colectivo, a lo largo de los grupos realizados, que surgió el participar y comunicar como 2 ejes transversales que el grupo consideraba que eran dimensiones que no se estaban cuidando dentro del movimiento y parecía importante incidir sobre ello. O sea, de forma muy reiterada se fueron enunciando malestares que preocupaban especialmente a la gente, ¿no? O sea, por una parte, en todo momento se incidía mucho la manera en que estos desahucios es representado y se comunica con la sociedad, y en nuestro caso, evidentemente, con la sociedad de Granada, y por otro, el tratar de fomentar un mayor nivel de compromiso o implicación con las personas que venían a la asamblea. Y básicamente nos pusimos a trabajar sobre esos 2 ejes, la cuestión de la comunicación y la participación. A partir de la experiencia pues, que nos estaban compartiendo los compañeros de nuestro proyecto que estaban en el equipo, estaban en Nueva York, ellos estaban trabajando en torno a la narrativa comunitaria y los lenguajes de ficción serial, y gracias a su incondicional apoyo y asesoramiento decidimos embarcarnos también en una aventura parecida, y porque nos parecía como muy interesante toda la propuesta que nos compartían en las reuniones de trabajo que ellos estaban experimentando con la experiencia de la construcción de la radionovela Una séptima mujer, que son experiencias a partir de mujeres migrantes en Estados Unidos. Luego, si queréis, pues bueno, os cuento un poquito más sobre esta experiencia en concreto, pero bueno, hay un artículo ahora muy bonito que ha escrito Ángel Luis Lara en el libro que comentaba José, de investigaciones en movimiento, o sea que bueno, luego es un libro más en abierto, así que bueno, luego si queréis os paso por el chat el link. Bueno, hemos partido entonces en todo momento hemos partido con la siguiente pregunta. ¿Podemos realizar colectivamente una producción radiofónica que estuviese proyectada al mismo tiempo hacia dentro del grupo? Es decir, un momento para contarnos, compartir, sentirnos acompañadas y hacia afuera. Es decir, denunciando la problemática de la vivienda en las ciudades neoliberales y haciendo de altavoz al movimiento su funcionamiento y sus luchas. Esto era como un poco nuestro reto, ¿no? Y en esa acción de comunicar y no solo de consumir es donde se sitúa la experiencia
que comenzamos ya hace 2 años, donde un grupo de 13 personas estamos experimentando con la cuestión de la radionovela. ¿Cómo comenzamos la radionovela? Y esto es algo que sí quiero un poco compartir y contar. Pues comenzamos elaborando los perfiles de los personajes. Claro, el motivo por el cual empezamos elaborando el perfil de los personajes es que esto es importante señalar. Una de las personas del equipo del proyecto, en concreto Ángel Luis Lara, él es guionista y vino a Granada e hicimos un curso intensivo donde participaron distintas personas de los movimientos sociales, evidentemente compañeros de Stop Desahucios. Aquí hicimos todo un curso, una inmersión sobre las ficciones seriales. Y bueno, ahí comprendimos que lo primero era elaborar los perfiles de los personajes, o sea, ponerles nombre, ponerles rostro, cuerpos, vivencias, ¿no? La elaboración de los perfiles de los personajes tenía que contener información detallada en cuanto a cómo piensan, cómo se sienten y cómo hablan, ¿no? Además, teníamos que definir su perfil con datos como su edad, peso, altura, color de pelo, familia, clase social, estudios, trabajo, composición psicológica, deseos, ambiciones, valores, contradicciones, a todo, ¿no? Aunque optamos por no construir personajes basados en personas reales del grupo de Stop Desahucios, Granada 15M, pero sí es cierto que las historias que estábamos construyendo hablaban de experiencias vitales compartidas, vecinos, vivienda o desahucio, pero también amor, soledad, maternidad, adolescencia, vejez. O sea, nos movíamos en todo momento entre el mundo de lo real y el mundo imaginado. La trama A de la radionovela es la historia de la resistencia de un grupo de vecinos y vecinas por el derecho a una vivienda digna. No puedo contar mucho más porque seguimos, es un pacto que tenemos y bueno, porque seguimos grabando, nos queda muy poquito, pero seguimos todavía grabando la radionovela porque debido al parón del COVID, bueno, pues tuvimos que parar las grabaciones. Entonces, a través de las historias de las personas que viven en el edificio, hemos querido abordar como diferentes problemáticas relativas al acceso a la vivienda que reflejan algunas situaciones que los miembros del grupo pues, han vivido o que han conocido. Las tramas B son específicas de cada episodio y hemos decidido que abordaran otras temáticas que nos afectan como colectivo, ¿no? Señalando otras problemáticas que se entrelazan con esa problemática principal de la resistencia del grupo de vecinos, ¿no? Entre ellas, o sea, como trama B, el desempleo, la medicalización de la salud mental, precariedad laboral, gentrificación, racismo, la soledad de las personas mayores, la ludopatía. O sea, este mapa, fruto de la imaginación y del trabajo colectivo, pues ha funcionado como una brújula a lo largo de la composición de los guiones de 6 episodios. Hemos escrito 6 episodios y nos encontramos en la fase de grabación. Ahora os detallaré un poquito cómo ha sido este proceso. Cómo hemos construido las tramas y su relación con la investigación, que esto es una cuestión que creo que es muy importante. En el grupo, por ejemplo, en el grupo teníamos que decidir, os pongo un ejemplo, cómo queríamos presentar la práctica de la ocupación, es decir, qué mensaje queríamos lanzar en nuestra radionovela sobre la ocupación. Para ello, abrimos el debate en nuestras reuniones semanales sobre cómo entendemos la ocupación, por una parte, y 2, cómo queremos presentarla de cara al exterior. Pues necesitamos de varias reuniones de 1 hora y media de duración para tomar la decisión, porque la heterogeneidad del grupo hizo que emergieran distintas posiciones político-ideológicas. A ello se sumaba además que no solo hablábamos por nosotras mismas, ¿no? Por esta composición, este microgrupo de 13 personas, sino que en cierto modo estábamos también haciendo de altavoz de todo el colectivo Stop Desahucios, Granada 15M, y por ello en algún modo bueno, sentíamos que teníamos que ser fieles a su posicionamiento como movimiento, ¿no? O sea, finalmente terminamos reflejando en nuestro guión la opinión de todas a través de los distintos personajes, porque además no llegábamos a un consenso porque había mucha disparidad de opiniones, ¿no? Una vez consensuada la trama, pasamos a los guiones, a escribir guiones. Bueno, para ello decidimos que aunque los guiones los escribiéramos solo las personas de la universidad por una cuestión de tiempo y capital cultural, pues evidentemente su contenido tenía que ser debatido y consensuado previamente. Entonces, una vez que elaborábamos los guiones, entre 8 y 10 escenas para cada capítulo,
los enviábamos por correo electrónico a todo el grupo para posteriormente realizar una lectura colectiva en una reunión general, y en dicha reunión pues debatíamos el contenido, aportando críticas, modificaciones, propuestas de cambio. O sea, el hecho de que fuéramos las personas de la universidad, 3, que escribiéramos los guiones, no estaba determinado por el hecho de que tuviéramos más conocimiento acerca de cómo hacerlo, y esto es importante, sino porque disponíamos de más tiempo y recursos materiales. O sea, en este sentido, para todas nosotras, escribir historias de ficción en un lenguaje radiofónico ha sido pues toda una novedad, que ha implicado un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje colectivo en el que cada una, bueno, aportaba su propia experiencia. Luego nos tocaba empezar a grabar, y entonces, bueno, pues también es muy interesante toda la cuestión de la grabación, porque toda esta propuesta de la radionovela no solo se mueve en un plano de lo textual, sino también en un plano de lo performativo. Porque, bueno, nos repartimos los personajes entre las 13 personas, buscamos también a otros y a otras actoras entre los compañeros del movimiento para los personajes que no se adaptaban a los miembros del grupo, y finalmente nos pusimos a ensayar. Al igual que en el proceso de escritura, los ensayos los hacíamos de forma colectiva, esto es, sin una dirección, digamos, de interpretación. O sea, después de interpretar cada escena, tratábamos de mejorar nuestras actuaciones, haciendo toda una ronda de comentarios críticos, ¿no? Con el tiempo, esta praxis no solo nos ha ayudado a mejorar la parte interpretativa, aprender un poquito, sino, lo que es más importante, nos ha entrenado a tomarnos las críticas no como ataques personales, sino como aportes positivos para la radionovela. La grabación y el montaje de cada episodio, al igual que la escritura y la interpretación, los hicimos de la manera más colectiva posible. Uno de los compañeros con experiencia en realización de documentales se ha encargado de esos aspectos técnicos del rodaje, ¿no? De los efectos de sonido y de la elaboración de una primera versión editada de cada episodio. Una vez montada dicha versión, la escuchábamos, comentábamos y modificábamos en reuniones del grupo. Aunque seguimos marcando, bueno, con sesiones formales un poco de grabación, la finalización de cada episodio, en realidad hemos estado grabando todos los ensayos, con esta idea de que, bueno, que quizás luego en el montaje se pudiese utilizar fragmentos de esos ensayos y no solo recurrir a la idea encorsetada de rodaje formal, ¿no? Por una cuestión de comodidad, de confianza, por la propia naturaleza del grupo, pues toda la grabación la estamos haciendo en el lugar habitual de las reuniones, que es el local de la Ribera, donde se reúne Stop Desahucios, Granada 15M, o sea, no en un estudio de radio. En este proyecto hemos contado con la valiosa colaboración de Radio Almaina, que es un proyecto de radio libre de Granada, y hicimos, la verdad, que un primer intento de grabación en el estudio, pero por la propia naturaleza del grupo, nuestra inexperiencia, los ritmos de la radio, decidimos realizar las grabaciones fuera del estudio y, bueno, luego hacer el montaje. Es verdad que esto supone mucho más trabajo a nivel técnico, pero nos parecía más importante a nivel humano, porque en la radio todo el mundo se sintió como muy nervioso, preocupado porque todo saliera bien, y no siempre se podía actuar pues con esa naturalidad y espontaneidad que estábamos buscando, ¿no? Y bueno, hay que recordar que casi nadie en el grupo pues tiene experiencia de interpretación, hay un compañero y una compañera que sí, lo cual, bueno, pues nos ha dificultado mucho más el proceso. A día de hoy el proceso sigue inacabado, insisto, debido a la interrupción del COVID, pero hemos retomado la grabación. Mañana precisamente pues hemos quedado y nos quedan pues un par de episodios por grabar de la radionovela. ¿Por qué todo esto que os cuento? ¿Por qué contaros cómo estamos construyendo la radionovela? Y sobre todo la parte que me interesa, el por qué entendemos que la radionovela puede funcionar como un dispositivo de investigación. Bueno, el dispositivo de la radionovela, debido, insisto, a la naturaleza del grupo, su composición desde el punto de vista de edad, capital, cultural y género, y sus trayectorias vitales, nos permitía recurrir a 3 procesos para llevarlo a cabo. En primer lugar, a la potencia del encuentro, por eso de la escucha e ir construyendo las sesiones de autodiagnóstico, ¿no? En segundo lugar, recurrir al ficcionar a través de la creatividad, que nos ha permitido pues, construir personajes y tramas imaginadas. Y en tercer lugar, bueno, porque hemos
tratado de construir un relato colectivo, partiendo de esas experiencias vitales personales y con el horizonte de la posibilidad de pensar desde el otro y la otra, ¿no? O sea, es un proceso de investigación muy dialógico, reflexivo, creativo, de mucho disfrute y goce colectivo, esto creo que es muy importante decirlo, que lo que nos abre es todo un horizonte de posibilidad para pensar la investigación social. O sea, el hecho de ser un proceso y un producto intersubjetivo de construcción en común, donde todas estamos aprendiendo, o sea, no hay una experiencia anterior, ni saberes reconocidos ni legitimados previamente, nos ha colocado ante un escenario muy estimulante de un no saber compartido hacia el interno del grupo. Ese no saber es entendemos que es toda una potencialidad. La inexperiencia no nos ha permitido, pues, digamos, anticipar los posibles aciertos o fracasos. O sea, no teníamos claro cómo hacerlo y muchas decisiones en cuanto al diseño de los contenidos, mapas de tramas, formas de escritura colectiva de los guiones, cuestiones técnicas relacionadas con los ensayos y las grabaciones, las íbamos tomando sobre la marcha. O sea, la ficción ha servido de antifaz para dar cabida a la imaginación y la creatividad. Nos han permitido motivarnos con otras vidas que también pues ya eran las nuestras, ¿no? Es como una especie de círculo creativo que, partiendo del yo, ha permitido conocer y construir en común otras historias posibles que después pues, hemos incorporado y hecho nuestras, ¿no? La construcción de las tramas implicó realizar una investigación de los contenidos posibles, ¿no? En ocasiones recurriendo a ciertos saberes externos al grupo y a trabajos de documentación para perfilar y cerrar ciertas tramas. En cuanto a los personajes, ha sido muy interesante cómo poco a poco se ha ido interiorizando esos personajes que se interpretaban. O sea, se pensaba en todo momento cómo se podrían sentir, cómo reaccionarían, qué tipo de frases dirían en cada situación, y ese vínculo y dimensión performativa se ha llevado a cabo por medio de ese ejercicio de imaginarse y sentirse desde un cuerpo y una existencia a otra. Se fue, digamos, aprendiendo a ser otro o otra casi a un modo de alter ego, ¿no? Pasamos de inventar un personaje a ponernos en ese lugar de ese otro o esa otra, ¿no? A modo de ejemplo, es muy interesante cómo ha habido veces que incluso sin darnos cuenta, hablando en ciertos momentos, nos hemos cambiado los nombres reales en las conversaciones por los nombres de los personajes que nos tocaba interpretar, ¿no? Creo que un mágico juego de máscaras, de disfraces creativo, proactivo y también muy reactivo, ¿no? El formato de escritura ha tenido un papel central en nuestro proceso por la cuestión de la elaboración de los guiones y por las lecturas que hemos tenido que realizar a la hora de interpretar. Pero a pesar de que el producto final es radiofónico y construido a través del montaje de sesiones de grabación en las que lo performativo es fundamental, nuestro trabajo desde el comienzo ha estado muy enfocado pues eso, a esa escritura de guiones relativamente cerrados, encauzados por una estructura narrativa, tramas, personajes y muy reajustada colectivamente por el grupo, ¿no? Es sobre todo, aunque no exclusivamente, a través de ese trabajo de planificación y escritura de los guiones que hemos conseguido transformar un proceso creativo de ficcionalización narrativa, bueno, en un dispositivo eficaz. Creemos que eficaz de construcción colectiva de conocimiento. En las etnografías más convencionales, la ficción se ha utilizado bastante como un recurso para la representación. O sea, en el caso de la etnografía colaborativa que hemos desplegado, la ficción se ha revelado como un recurso con una enorme potencialidad para armar dispositivos de investigación capaces de desatar procesos reflexivos, autorreflexivos y muy analíticos, sin renunciar a la creatividad y pasarlo bien juntas y juntos. O sea, la ficción no ha sido un medio por medio del cual plasmar los resultados de un trabajo etnográfico, un trabajo del campo, como se suele hacer en contextos más tradicionales. O sea, la ficción ha sido en sí mismo el dispositivo por medio del cual hemos activado y desplegado la investigación, ¿no? Sentimos que mediante el proceso creativo de recurrir a la ficción es posible llegar y aproximarse e incluso entender aspectos que no sean visibles de otra manera, a través de, bueno, por ejemplo, la entrevista o de la observación participante, por la intensidad y complicidad de lo compartido a lo largo de todo el proceso, ¿no? O sea, crear un mundo de ficción
hurgando en nuestras propias vivencias, supone por un lado remover experiencias que es más difícil que emerjan en un contexto más convencional de investigación etnográfico, y el hecho de compartirlas con el resto de personas que participan en el proceso, insisto, muy inspirados en el socioanálisis de las narrativas comunitarias, y de adaptarlo todo para que se transformasen, digamos, en unos ladrillos de un edificio narrativo, pensamos pues, que es un esfuerzo analítico muy valioso y que bueno, nos ayuda a producir conocimiento de otro modo. ¿Por qué toda esta experiencia remite entonces a una posible tentativa para descolonizar la etnografía? Bueno, porque básicamente todo lo que os he estado compartiendo implica, en primer lugar, desaprender lo aprendido. Implica disciplinar el método y construir la investigación junto a las personas con las que estamos trabajando a partir de sus realidades, sus tiempos, sus contextos y sus necesidades. Entender la investigación como una activación de comunes frente a un saber individualista y basado en esa monumentalización de la persona investigadora. Os insistía desde el comienzo que nuestro horizonte de sentido es cómo activar un proceso de construcción colectiva, ¿no? Un tercer elemento para nosotras importante es habitar la investigación, es decir, dejarse afectar, poner las emociones y los afectos en el centro de los procesos. Nosotras ya no hablamos de hacer investigación, hablamos de habitar las investigaciones en el sentido de poner el cuerpo a disposición de dicho proceso. En cuarto lugar, también, bueno, nos pensamos que esta experiencia es una tentativa para descolonizar la etnografía porque remite a lo que estamos llamando como pluriversalismo metodológico, es decir, salirnos de las propuestas metodológicas tradicionales, que no tenemos nada en contra de ellas, pero en nuestro caso no se adaptaban a la realidad sobre la que queríamos trabajar, y experimentar con otras formas de contar. O sea, frente a una planificación descontextualizada de las herramientas de investigación, se intenta desplegar pluriversos metodológicos, sin recetas, una investigación artesanal, flexible y abierta. Es un poco también esta propuesta que nos hace Boaventura Sosa Santos de una metodología pues abismal, ¿no? O sea, nuestras herramientas entendemos que no pueden plantearse a priori, sino deben adaptarse a la realidad de los grupos, sus tiempos, sus potencialidades, sus intereses, sus deseos. En nuestro caso, a partir de los grupos de debate, comunicar y participar eran los dos ejes que interesaba y atravesaba al grupo, ¿no? Pero para nosotras no era posible prever de antemano qué herramientas desplegar. Las herramientas deben adaptarse al grupo y no a la inversa. Y eso es básicamente la propuesta que estamos realizando. Sigue en proceso, no está acabada. Igual hay muchas cosas que todavía, bueno, es temprano de hacer como un análisis exhaustivo, pero es un proceso del que estamos, pues sí, aprendiendo muchísimas cosas y, bueno, sobre todo analizando como los potenciales que tiene para tratar de replantearnos otras formas de investigar, que entendemos es uno de los elementos centrales que debe abordar cualquier propuesta que trate de pensar en serio sobre el no menor ejercicio de tratar de descolonizar la etnografía. Muchas gracias. No sé si me he enrollado mucho, he sido muy extensa, pero bueno, yo, si os parece, paro aquí y abrimos momento de debate, preguntas, no sé, aclaraciones o como me digáis vosotras. Vale, pues muchas gracias de nuevo, Aurora. Muy sugerente tu presentación en lo personal, teniendo una formación en antropología hecha en América Latina y muy atravesada justamente por todas estas cuestiones alrededor de la investigación, acción participativa, pedagogía del oprimido, pero en el caso de Venezuela también en esa triada que significó junto a la investigación, acción y la pedagogía del oprimido, la educación popular. En el caso venezolano, tu presentación me recuerda también mucho las experiencias de comunicación popular
latinoamericana. Y en ese sentido, antes de darle la palabra al otro José, a José Sánchez, yo quisiera hacer una serie, pero un par de preguntas, no más, pero... Y tiene que ver con que todas estas metodologías emergidas en los años 70, un poco partiendo de que las metodologías contienen en sí la realidad que las produce, son metodologías que se desarrollaron, en el caso de Falsborda, una sociología en un conflicto armado, y, digamos, los horizontes y los objetivos de esa metodología responden a esa realidad. En el caso de la educación popular en Venezuela, es el resultado de una derrota de un conflicto armado. Muchos de los líderes de la lucha armada en Venezuela son de los grandes aportadores, tanto en la práctica como en la teoría, a la educación popular. Y en el caso de la pedagogía del oprimido en Freire, es también en el marco de proyectos de alfabetización en una dictadura. En el caso de Brasil. Entonces, son contextos, digamos, adversos para la producción de pensamiento crítico, y que producen metodologías que, digamos, si se quiere, actúan a lo que Ramón Grufogel llama complicidad epistemológica, ¿no? Unas más que otras, otras más en la clandestinidad que las anteriores. Y en ese sentido, ¿cuál es la frontera del trabajo que vienen haciendo, o cómo, si hay frontera que cruzar entre esta investigación-acción y lo que derivaron estas metodologías surgidas en América Latina posteriormente como investigación militante? Ya no solo, digamos, en el marco de nuevo de la investigación-acción, sino las consecuencias que eso tuvo posteriormente dentro de las organizaciones, etc. ¿no? ¿Cómo se lo están planteando? ¿Cruzan la frontera hacia la investigación militante? ¿Están en ese tránsito? En el marco de avanzar hacia ese universalismo metodológico que suena mucho a la ecología de saberes de Boaventura, pues hay un transitar hacia esos caminos, y cómo eso bebe de la realidad del Estado español. Es decir, cómo se adaptan esas metodologías a realidades que son distintas a las realidades que la produjeron originariamente, ¿no? Pues eso, de momento, la palabra a José Sánchez para sus comentarios. Muchas gracias, José, por estas preguntas. Yo creo que han sido muy interesantes, sobre todo en mi caso, ¿no? Que he sido formado en una etnografía clásica, cómo se hace la etnografía, etcétera, etcétera, desde un proceso casi individual, ¿no? Como has señalado muy bien en el discurso que nos has ofrecido. Y ahora estoy metido en investigaciones que tienen que ver con cierta intervención, sí, pero faltando militancia, claramente. Entonces, a mí últimamente, cuando me pongo a pensar qué es la etnografía, a mí la etnografía express, que es lo que más o menos se está realizando por todos los lugares, me parece muy alejado, ¿no? De todo esto lo que tú estás proponiendo. Porque, claro, recogiendo tus palabras de lenta, sensible, pausada, eso va en contra de nuestro mundo, muy claramente. Entonces a mí se me producen una serie de preguntas que tienen que ver con el método y que luego podemos hablar para discutirlo más tranquilamente. En primer lugar, a mí me parece que siempre ha habido una co-construcción de conocimiento en las etnografías, ¿no? Como muestra muy bien, por ejemplo, el libro del Paul Rabineau, Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos, ¿no? Donde tu informante, comillas para eso, en Sefrou es realmente el que está construyendo la idea de la sociedad marroquí más que Paul Rabineau.
Eso lo podríamos encontrar con luego otro tipo de etnografías más clásicas, también en Evans Pritchard lo podemos encontrar, pero se ha reflexionado a posteriori, ¿no? Sobre eso. Entonces ahí la pregunta sería cómo pasamos del informante a que sea un participante constructor de conocimiento. Y luego, otra pregunta que me ha venido al caso, sobre todo por cómo estoy trabajando ahora en un proyecto que se llama Transland, pero especialmente en uno que se llama RASIF, para construcción de indicadores evaluativos sobre derechos humanos con menores en Barcelona y en Tánger. Y lo que estamos produciendo es espacios de diálogo entre educadores sociales marroquíes y educadores sociales catalanes, ¿no? Que están trabajando en Cataluña. Entonces, ahí lo que estamos construyendo son esos espacios de reflexión para construir indicadores conjuntamente. No es el experto que viene y dice, no, esto, si vamos a ver cómo construimos esos indicadores. Y ahí ha aparecido la cuestión de la representación, que tú has mencionado, ¿no? Muy claramente. Entonces, ¿cómo pasamos, ¿no? de que eso sea una representación de lo que dice el educador a que sea una colaboración y una co-construcción de conocimiento entre todos? A mí esto me surge porque, claro, estoy con mi background habitual de investigador, solo, todo ese tipo de cosas. Y por último, yo solamente quiero también situar encima de la mesa este tema, ¿no? Es evidente que, como has iniciado tu discurso, es muy claro. Las ciencias sociales actualmente se presentan como apolíticas, desde esa cosa que se llama la objetividad o pretendida objetividad del investigador. Y entonces crea indicadores, crea índices, etcétera, etcétera. ¿De qué manera puedes tú hacer de alguna manera hacer ese giro descolonial, ¿no? Para que realmente la investigación tome posición en lo que está investigando, una posición que va más allá de la observación participante, que a mí también me gustaría que hablaras un poco cómo rompemos ese mito de la observación participante. Me parece interesante porque va más allá de la observación participante, todo eso, y de qué manera podemos incidir nosotros, por ejemplo, yo que estoy inmerso en un grupo de investigación, vamos a decir, no voy a decir interdisciplinar, sino multidisciplinar, porque al final hay poco contacto y poco diálogo, cosa que a mí también me parece importante, que hay muy poco diálogo entre las distintas disciplinas. ¿Cómo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos introducir nosotros poco a poco estas ideas de que no, hemos de tomar posición, somos investigadores, hacemos investigación-acción con la gente con la cual estamos trabajando, con la gente que trabajamos, no es, como decía Foucault, un conocimiento subyugado, sino un conocimiento sobre el mundo que hemos de tener en cuenta y cómo se articula todo esto. Y yo creo que con esto ya lo dejo y a ver qué tal, si podemos discutir un ratito. Muchas gracias. Muy interesantes, qué de cosas. Sí, bueno, pues si os parece, yo os voy también, por aquello de hacerlo en forma más dialógica, voy lanzándoos algunas cosas y también os pido que me interrumpáis, ¿no? Para que no sea otra vez un monólogo que es muy poco divertido. Bueno, algunas de las cuestiones que planteas, José, empiezo por José Romero. Bueno, en primer lugar, sin duda que lo que nosotras estamos proponiendo no es nada nuevo, ¿eh? Y además estamos encantadas en reivindicar que no es nada nuevo, porque nos preocupa mucho las propuestas de vanguardia. O sea, no es una propuesta de vanguardia, no lo es. Está muy lejos, o sea, no quiere ser una propuesta de vanguardia y nos aterra, bueno, si nos creemos esto de alguna de las cosas que predicamos, o sea, que nos parece como mucho más interesante esa necesidad de hacer genealogías sobre cómo se ha hecho en otros sitios y rescatar otras experiencias, porque hay un montón de gente haciendo cosas muy interesantes que no siempre en esta parte del mundo o se conocen o se transmiten. O sea, yo que llevo pues desde el año 2004 dando clases en la Universidad de Granada, pues a veces es una sorpresa. Cuando uno empieza a rastrear y a revisar pues qué se está leyendo desde hace 20 o 30 años en las facultades y bueno, pues impresiona, ¿no? Entonces es cierto que como varias cosas que nosotros no
no pretende, no es de lo que hablamos o de lo que proponemos, no es nada pretencioso, es una cosa como muy sencilla, muy modesta, no tiene ningún, insisto, vocación de vanguardia. Y sí es cierto que se inspira en las propuestas de la investigación-acción, pero no es una, si te das cuenta, no es una propuesta de investigación-acción. O sea, sí hemos leído a las propuestas de las IAPs, algunos tenemos experiencia, yo antes de estudiar antropología estudié sociología, bueno, sí tenemos formación en lo que es la IAP, pero la propuesta de la etnografía colaborativa sí se distancia. ¿Por qué? Porque la IAP muchas veces tenía una dimensión propositiva muy estructurada. Alfabetización de los sectores del campesinado, concienciación de los obreros. En nuestro caso no existe eso. O sea, no hay un plan trazado a priori de a dónde queremos llegar. Para mí esto es un cambio sustancial y yo de verdad que me interesan un montón todas las propuestas de IAP, metodologías participativas, porque también ha cambiado mucho. Pero si pensamos en esas propuestas de los años 70, a las que tú has hecho alusión, o sea, yo no estoy diciendo que toda la IAP se plantea eso, pero en su origen había un plan programático, que además era casi muchas veces de dotar a los que no tienen de cosas de las que carecen. Alfabetización, conocimiento, conciencia política, y en nuestro caso no existe esa voluntad. O sea, el qué se hace es algo que se decide colectivamente. O sea, hemos construido la radionovela, a lo mejor en otro momento se construye otra cosa. Para mí ese es el matiz muy claro de diferenciación. O sea, yo a priori no tengo trazado un plan de qué considero que le falta a los sujetos con los que trabajo para tomar una conciencia política, ¿vale? O sea, que para mí ese es como un matiz muy grande. De hecho, por eso yo os decía, es que sí nos nutrimos de las propuestas del Fassborda, de Freire, pero también el socioanálisis narrativo, que sí está vinculado con movimientos, por ejemplo, que se practica en Italia, en contextos de cárceles o contextos de hospitales de psiquiátricos, o todas las propuestas que yo os decía de autodiagnóstico de los grupos feministas también en Italia en los años 70. O sea, esto es una cosa como muy híbrida. Lo que estamos proponiendo, ¿eh? Y ¿hacia dónde va? Yo también os digo, no, ni sé y no debería decirlo. O sea, si yo me atrevo desde aquí a hacer una previsión programática de hacia dónde camina esto, entonces estaríamos reproduciendo las lógicas de la academia colonial, donde hay una autoridad académica que dice hacia dónde van los procesos. Claro, si nos creemos de lo que estamos hablando, pues es que nadie puede anticipar. Yo no, vamos, es que no me toca a mí decir hacia dónde va. A lo mejor no va a ir a ningún lado, a lo mejor la deriva no sé cuál es. En cuanto a tu pregunta, cuál es la frontera con la investigación militante, que me parece muy, bueno, como muy interesante. Le hemos dado también muchas vueltas. Hay un texto, ¿no?, de Hall, que precisamente él analiza la antropología militante, todo lo que tiene que ver con la antropología más activista, la antropología comprometida. La verdad es que desde nuestro punto de vista, para nosotros no es tan importante la cuestión de cómo se nombra, sino lo que se hace. Es decir, yo no voy a entrar en un debate intelectual de ¿somos investigadores militantes o somos etnógrafos colaborativos? Os comparto que en estos momentos ese debate no me produce sentido. O sea, es un debate que produce sentido hacia el interno de la academia. O sea, a mí lo que me interesa es ponerme yo, si me creo toda la propuesta que se nos está haciendo de las epistemologías del sur y de la propuesta de colonial, si realmente nos lo creemos, lo que tenemos que hacer es ponernos también nosotros como investigadores, descentrarnos de nuestro protagonismo. Es decir, ¿cuáles son los temas que le interesa a la gente? ¿Vosotros creéis que a algunos de los compañeros que trabajan con nosotros en la radionovela le interesa si lo que hacemos es etnografía colaborativa o etnografía militante? Ese debate es de corte academicista. A ellos lo que les interesa es pues que evidentemente cuando acabemos la radionovela
podamos acudir a toda la red del Estado español de radios libres y que esa radionovela o ese podcast resuene, ¿no? O sea, y a veces a nosotros, y a mí, que yo sí vengo de una tradición que originariamente me enredaba en estos debates más de corte academicista, intelectuales, estoy aprendiendo a ponerlos de lado. Porque me he dado cuenta que en estos momentos, en el proceso que yo estoy inmersa, no es algo que le produzca sentido a la gente. O sea, si nos creemos el ejercicio de poner la ciencia a disposición de los colectivos y los grupos con los que estamos trabajando, yo lo que me tengo que plantear es, bueno, ¿qué les produce sentido a las personas con las que trabajo? No qué me produce a mí y entonces se lo voy a contar y un poco se lo voy a compartir. Pero comparto contigo que estamos transitando en una línea, para mi gusto, muy sutil entre lo que podría ser investigación militante. Habrá gente que diría que no es investigación militante, hay gente que diría que sí. Para mí es un debate muy sutil. El objetivo es incidir y transformar. ¿Eso es investigación militante? Pues hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Por la simple razón de que yo estoy situada en el interior del contexto académico. También hay gente que podría decir, bueno, es que en la vida se puede hacer una investigación militante ubicada en una universidad y siendo profesora de la universidad. Hay gente que considera que esto también es algo que no es viable. Entonces ahí también hay todo como un debate muy amplio, ¿no? Pero para mí, básicamente, el horizonte en el que pensamos en todo momento, y que no es fácil, ¿eh? Yo os decía, bueno, es un ejercicio de desaprender lo aprendido. Ese ejercicio para mí es el mayor ejercicio de descolonización que hay que poner en marcha. O sea, hemos sido socializados en otras experiencias, en otros saberes. ¿Cómo las colocamos de lado? O desaprendemos eso que hemos aprendido y tratamos de abrirnos hacia otros escenarios. Eso pasa por un ejercicio que yo os diría que para mí es de lo que habla Boaventura Sousa Santos en su magnífico último libro, que a mí me parece muy bueno, sobre la final del imperio cognitivo, ¿no? O sea, es desmonumentalizar la figura del investigador. O sea, no puede estar. Nosotros hablamos de descentrar al investigador. Cuando hablamos de descentrar al investigador o a la investigadora, eso no quiere decir que la investigadora desaparece, al modo que se planteaba en estas observaciones casi neutras. Esto, el observador está, pero que no se note que esté, porque no puede incidir, no puede intervenir, ¿no? Esta cosa de borrarse. No, el objetivo no es desaparecer. O sea, el investigador trae un saber, el investigador trae una experiencia que tiene que ponerlo a disposición del grupo. Tú decías, José, bueno, resuena un poco a modo de diálogo de ecología de saberes de Boaventura Sousa Santos, claro. Es decir, para mí el reto es cómo activamos ese diálogo, que también es lo que contaba José Sánchez que están intentando hacer, entiendo, en esa experiencia de reflexión conjunta, ¿no? Entonces, cuando tú me decías, ¿cómo se adapta esta experiencia? Digo, por sintetizar, a veces me enrollo mucho, por favor, interrumpirme o cortarme. ¿Cómo se adapta esta experiencia que se nutre de otros territorios al territorio del Estado español? Bueno, yo te diría que es que la experiencia que estamos contando no es un calco. O sea, ha bebido de ellas, pero no, o sea, no es una aplicación exacta. O sea, de alguna manera, porque se ha nutrido de otras experiencias que se están haciendo también en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se adapta? Bueno, pues también esto es algo que igual, pues supongo que tendremos que hablar sobre ello, pues malamente porque sin duda la universidad, igual que cualquier otro contexto social, es un contexto totalmente atravesado por una lógica colonial. De esto os ha hablado mucho Ramón Grossfogel y me imagino que Javier García, que sin duda sabéis, pues colonial y totalmente mercantilizada. O sea, la universidad es un espacio neoliberal eurocéntrico. No voy a decir nada que ustedes no sepan. Ahora, ¿cómo hacemos frente a eso? Ahí es donde radica, claro, el reto. Yo sigo pensando que no hay recetas, ¿eh? Y que lo importante también es dejar de pensar en claves de recetas, porque ese es uno de los problemas heredados de las propuestas de vanguardia. Hay que dejar de pensar en claves de recetas y lo que hay que hacer es bajar y meterse en el barro, que también es algo que ha hecho la etnografía de siempre. O sea, irse a los sitios pequeños e incidir y trabajar
y estar sobre todo con la gente, ¿no? ¿Cómo pasamos de informante? Claro, ¿cómo pasamos de informante al co-constructor de conocimiento? Bueno, pues esto es una pregunta bien compleja y yo te diría que tampoco tengo recetas. Es que va a depender en muchos casos de cada propuesta de investigación. Yo sigo pensando que a lo mejor en algunos casos no todo el mundo, o sea, es que esto para mí es importante. Cuando yo os decía, esto no es un nuevo metarrelato, que ahora todo el mundo tiene que hacer etnografía colaborativa, por favor, esto sería la muerte de la propuesta. O sea, claro, este no es la propuesta. A lo mejor en algunas investigaciones, pues a lo mejor tendría que seguir existiendo la etnografía extractivista. Esto es otra cuestión para un debate. A lo mejor hace poco compartía un seminario con un muy buen amigo y él, Gunter Díez de Veracruz, que él decía, bueno, es que a lo mejor la etnografía extractivista sí hay que hacerla para hacer una etnografía de arriba y luego socializar los resultados con los de abajo. Bueno, que esto también se ha hecho, ¿no? O sea, que en fin, que hay como muchos escenarios sobre los que pensar, pero para mí, desde lo concreto, desde la investigación en la que estamos, es que la noción de informante ya no tiene sentido. Es que la propia idea de devolución ya no tiene sentido. Es que la propia idea de ir al trabajo de campo ya no tiene sentido. A lo mejor en otros contextos sí. En nuestro caso no, sobre todo si pensamos en estrategias muy concretas para abandonar ese extractivismo epistemológico del que las ciencias sociales se han nutrido. Entonces, en cada caso, para mí, dependerá mucho del grupo y el colectivo. A lo mejor no siempre se puede hacer desplegar este tipo de investigaciones. La cuestión del tiempo es crucial, sin duda. O sea, yo os decía, es que nosotros llevamos con este proceso 5 años. Toda la cuestión y nos estamos pegando de frente contra las exigencias de la universidad neoliberal, cortoplacista, que quiere artículos, que quiere publicaciones, que quiere, bueno, pues que quiere que vendamos el alma al diablo. O sea, esto no es algo que no produce sentido. Bueno, pues ahí para mí también creo que a veces son dobles estrategias que hay que ir jugando, como en todas las experiencias de la vida, ¿no? Pues mira, nosotros acabamos de publicar un libro muy bonito en Claxo. Es un libro que le hemos dedicado mucho amor, muchas ganas. Ahora os la cuelgo por aquí en el chat, porque además es un libro de acceso libre, evidentemente, y para nosotras eso era una apuesta política. No siempre se puede hacer. Sabemos que publicar en un espacio como Claxo para nosotros era básico, porque es un libro que es accesible a todo el mundo y va a tener difusión. Bueno, eso también para mí es una manera de habitar políticamente la universidad, ¿no? Pero eso no quita que también a la vez hay unas exigencias en las que estamos todas atrapadas y se nos fuerza a publicar en otras muchas revistas. Y pues sí, o sea, esto ahí no sé qué deciros. ¿Cómo salir? Supongo igual os preguntaría a vosotros qué pensáis, cómo se puede salir de ese monstruo tan claro, ¿no? Con unas exigencias muy cortoplacistas y muy claras y muy marcadas, ¿no? Lo mismo la pregunta de cómo se pasa de la representación. Nosotras hablamos de pasar de representar al presentar. Es un juego, ¿no? Casi metafórico, de representar a alguien, hablar por otro, a presentar, que esa misma persona hable por sí misma. Claro, veremos qué pasa ahí. Pueden salir cosas muy distintas. En nuestro caso, la radionovela es un dispositivo que funciona muy bien y nos permite hacer eso. Pero hay otras iniciativas, hay gente que está escribiendo textos en coautoría, hay gente que está, bueno, recurriendo. Yo sigo pensando que hay mucha inteligencia colectiva, haciendo cosas muy bonitas, muy bonitas. Y lo importante para mí es un poco salir, esto que decía Mill de la imaginación, creatividad sociológica, ¿no? Ya en los 70, decir, bueno, salgámonos del corset que muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos, ¿no? Pensando en nuestras técnicas. O sea, tratemos de que las técnicas se adapten al grupo. Es que hay grupos con los que no se puede hacer entrevistas. Hay grupos con los que se puede hacer pues, un grupo de WhatsApp y chatear. Pues usemos el WhatsApp y el chatear como también una posible herramienta de investigación. ¿Por qué no? O sea, que también a veces para mí el proceso primero es escuchar al grupo, qué necesita, cuáles son sus formas de comunicación.
En nuestro caso, la escritura tampoco era un registro que todo el grupo manejase bien. Entonces la radionovela nos pareció un recurso magnífico. Entonces también, bueno, creo que de ahí un poco el jugar con el adaptarse, pero todo eso, el problema que tiene es que requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo para conocerse, para detectar, para escucharse, para planificar. Simplemente con los grupos de debate tuvimos mucho tiempo, porque además es un colectivo que evidentemente pues con unas vidas muy precarizadas, que no tienen tiempo y hay que parar desahucios y hay asambleas y hay que cuidar a personas mayores y hay hijos dependientes y hay gente que está en la calle sin trabajo. O sea, es decir, que el escenario es tan complejo que robarle 2 horas semanales a la vida es un lujo, pero es un lujo que la gente le ponía en valor. Y ya os podéis imaginar, en la época del COVID, a mí nunca me había pasado en un contexto de investigación, que la gente todo el día mandando mensajes, ¿pero cuándo vamos a grabar? ¿Pero cuándo? O sea, como es que yo siento que es un proceso mucho más de la gente que nuestro. Vamos, de hecho, se han reapropiado de él y para mí ese es el potencial que tiene, cuando la gente hace suyo lo que se está haciendo, ¿no? No sé si me dejo cosas, claro, cómo representar, vuelvo a decir lo mismo, cómo pasamos de representar a presentar, pues va a depender mucho del grupo y del colectivo. Yo creo que hay que escucharles también a ellos y a ellas. ¿De qué forma se sienten cómodas? Y luego no tener miedo. Esto es una de las cosas que es para mí también muy interesante, cuando decimos lo de bajarse del pedestal, cuando el investigador es capaz de reconocer públicamente que no sabe, pues es todo más fácil. Entonces, cuando ponemos en el centro nuestras vulnerabilidades, cuando ponemos en el centro nuestros miedos, cuando somos capaces de decirle al grupo, oye, pues yo no sé en qué va a acabar esto. Bueno, eso es lo que entendemos que es una propuesta de Colonia. Dejar de colocar el saber rígido, cerrado, compacto, perfecto, manufacturado y planificado a priori, ¿no? Por una deriva. O como algunos dicen, un saber en mudanza o un saber otro. ¿Qué más? Bueno, os paso un poco la palabra también para que me contéis, para escucharos a vosotros. Bueno, a mí siguiendo con esta cuestión de esta construcción de un saber construido entre gente que participa, gente que comunica, etcétera, etcétera, a mí me causa muchas veces, sobre todo en este proyecto que estoy trabajando, RASIF, me causa un problema ético importante, porque cuando yo oigo a personas, educadores sociales, ya sea en una orilla o en la otra orilla, lo que oigo, a mí me resuena a que están intentando incluir a unos excluidos. Primero, José lo sabe muy bien, hemos discutido eso el otro día en la Pompeu. Primero construyen una exclusión para convertirlos en algo incluidos, para incluirlos. Y a mí esto, en el fondo, esa práctica me parece una colonialidad del ser, porque no permites de alguna manera que esa persona se exprese y a lo mejor que se mantenga en el margen, ¿no? Porque quiere mantenerse en el margen, como muy bien explica José Romero también en el libro de la invención de la exclusión, ¿no? Entonces, a mí esto me provoca problemas éticos importantes, porque me estoy dando cuenta perfectamente de eso y me estoy dando cuenta perfectamente de cómo algunos educadores que tienen un mayor capital cultural o participantes en esos grupos, lo que están produciendo es una colonialidad del saber, de alguna manera. Entonces, a mí esto me preocupa éticamente, cómo debo afrontar. Es una reflexión que hago en voz alta y a ver si tenéis alguna idea de cómo me enfrento a eso, cómo me enfrento éticamente a eso. Cuando oyes discursos en una y otra orilla que lo único que quieren es coger a estos chicos y convertirlos en unos incluidos, ya sea en la sociedad catalana o en la sociedad hegemónica, dominante, patriarcalista, adultocentrista magrebí. Sí, un poco siguiendo con la cuestión de la investigación militante
y asumiendo que en efecto la intención no es producir un debate terminológico, porque digamos no tiene sentido para lo que estamos dialogando. Y pensando desde un contexto que en mi caso, que tengo poco tiempo en España, mi experiencia universitaria fue básicamente en Venezuela, más de 10 años trabajando como docente universitario y pensando y viendo las diferencias, valorando incluso ese espacio como un espacio privilegiado frente a las dinámicas que hay en los centros de producción de saber legitimados, ¿no? Un poco viniendo de la posibilidad de construir una universidad donde justamente los tiempos no se marcaran por la producción de paper anualmente, incluso la posibilidad de construir criterios de evaluación y de prosecución de la carrera docente que se fueran por otro derrotero. Me parece un poco que podemos producir un diálogo interesante entre esas dos experiencias que desde la educación popular en Venezuela plantean que la cuestión es de metódica más que de metodología o de método. En términos de, primero, desde dónde partimos y además que en el caso de lo que al uso se suele llamar investigación militante, implica que, por ejemplo, los procesos de alfabetización son simplemente una excusa y permiten metódicamente abordar otras cuestiones que van asociadas a el fortalecimiento de la organización popular. Y me parece ahí que quizás puedas no estar de acuerdo conmigo, pero desde lo que planteas, me parece que la radionovela en ese sentido es una excusa, como puede ser en el caso del contexto latinoamericano, la alfabetización, pero que el fin último no es la radionovela o el fin último no es la alfabetización, ¿no? Sino que hay otras dinámicas que interesan más, que tienen que ver con la organización comunitaria, con cómo se produce saber desde la organización comunitaria, etc. Y creo que ahí es donde se producen los saltos más cualitativos más importantes y se da justamente el paso para descentrar al investigador, para descentrar al etnógrafo, ¿no? Para plantear que no soy parte de una organización que me obliga a investigar, aunque sí, y tengo unos criterios de evaluación que están detrás, sino que me dejo llevar, me diluyo en una comunidad de la que comienzo a formar parte y en la que participo para el fortalecimiento de esa comunidad, para crear, en algunos casos, si no los hay, organización o potenciar, en el caso de los que existan, usando las vías que fueran. Recordaba una experiencia que trabajó mi compañera con jóvenes presos, con jóvenes en conflicto con la ley penal, así se nombra en el caso venezolano, que terminaron justamente también haciendo guiones de radio, construyendo estudios de radio dentro de las cárceles de menores, etcétera, donde la comunicación popular era, de nuevo, una excusa para abrir espacios de organización dentro de las cárceles que permitieran luego también crear vínculos al salir de prisión entre los jóvenes y lo que en este caso una universidad podría, porque era un grupo de extensión universitaria quien llevaba esta actividad, podría, digamos, brindarle a estos jóvenes, no para su inserción, no, sino para la construcción de organización comunitaria, etc. Que hay ahí como unos puntos interesantes para dialogar. Sí, bueno, es verdad que
hay una cosa que no me ha dado tiempo a contar, pero bueno, disiento en nuestra experiencia, y ahora te matizo por qué con algunas cuestiones en relación a lo que tú estás planteando, José, porque en nuestro caso, a partir de los grupos de debate, nosotros empezamos a hacer como todo un proyecto transmedia, porque claro, salían los ejes de participar y comunicación, como os nombraba, como dos cuestiones que preocupaba especialmente al grupo. Pero aquí hay que pensar que es un grupo que ya existe, o sea, esto es gente que ya tiene, o sea, no hay necesidad de crear grupo. No es lo mismo hacer, de esto también hablamos en el libro que os he colgado, porque no es lo mismo empezar un proceso colaborativo con personas que no están constituidas como grupo. Aquí el grupo existe, o sea, aquí de verdad es un grupo súper cohesionado, muy organizado, muy políticamente, o sea, activo en la lucha en su ciudad. Entonces no había esa necesidad de crear grupo, crear conciencia de verdad, para nada. O sea, aquí el objetivo era la radionovela como producto. ¿Por qué interesaba ese producto? Porque básicamente en ese proyecto transmedia que empezamos a hacer, que hicimos un par de cápsulas, lo que hicimos fue hacer como una deriva por la ciudad, preguntando con micro y cámara en mano, preguntando a la gente que sabe de estos desahucios. Y fue nuestra gran sorpresa que descubrimos que la gente en la ciudad que vivimos no sabía nada de estos desahucios, nada. Aparte de estos son los desahucios, estos son los... O sea, bueno, muchos como estereotipos, clichés. Y entonces hacia el interno del grupo sí salió esa preocupación de tenemos que comunicar de otro modo con la ciudad con la que vivimos, porque pues claro, ahí se detectó un problema de comunicación entre el movimiento y la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía no sabe a qué se dedica estos desahucios, qué perfil de personas hay, más allá de cosas como casi anecdóticas, ¿no? Entonces es cierto que en este caso la radionovela no es un pretexto. O sea, la radionovela es el objetivo en sí mismo de comunicar qué es Stop Desahucios hacia la ciudadanía, la ciudad donde vivimos, y por otra parte también es verdad que es un mecanismo de trabajo que lo que está haciendo es crear mucha cohesión social, que a mí eso, por ejemplo, sí me sorprende enormemente, ¿no? Es decir, bueno, pues hay todo un compromiso, hay como una vinculación, hay toda una motivación por la radionovela que yo no he visto nunca con otras experiencias de etnografía. ¿Por qué? Yo sigo sospechando, porque muchas veces cuando hacemos etnografía aparecemos en los sitios y les contamos a la gente con toda nuestra buena voluntad, con nuestra manera más dialógica posible, que lo que queremos hacer es una investigación. Las investigaciones que hacemos, perdonadme, les interesa a los 4 antropólogos y antropólogas que nos leemos entre nosotras. Esto es una cosa que está muerta de autoconsumo, o sea, no tiene una trascendencia más allá del propio gueto universitario. Y esto es así, es que esta cuestión la tenemos que nombrar. Tú le dices a la gente que quieres hacer una investigación y te dicen, sí, 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 perfecto, pero hazla tú. Porque la gente está harta de ese extractivismo, todo el mundo ha pasado por experiencias, de que vengan, que les pregunten, que luego nadie ve ningún artículo, que luego nadie sabe nada, y que además esos artículos, ¿qué les generan en su vida? ¿Qué les producen? ¿Qué cambio, qué transformación les aporta? Es que esto nos lo tenemos que repensar ya muy seriamente. Entonces, claro, en nuestro caso, la radionovela de verdad que no es un pretexto para nada más. Para nosotros es un proceso y un producto en sí mismo. Claro, a mí me interesa mucho repensar la forma de investigar. Entre otras muchas cosas, me interesa eso. Muchos de mis compañeros no les interesa repensar la forma de investigar, les interesa hacer una radionovela que haga de altavoz de su lucha. Perfecto, o sea, para mí el reto está en cómo construimos ese diálogo de esas intereses, inquietudes, como un poco planteaba José, ¿no? José Sánchez. Tengo que decir los apellidos, perdonadme, porque si no se genera aquí un poco de esquizofrenia. Entonces, claro, él decía, es que yo tengo un problema ético, político, porque veo que hay una instrumentalización muy colonial. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y buscarle las líneas de fuga, pero eso hay que hacerlo de forma colectiva, sin duda.
O sea, uno solo no puede hacerlo, pero igual hay que colocarlo también en el centro del debate. Lo que pasa es que es verdad que esto es una experiencia que también es muy hostil, porque ¿cómo le dices tú a un educador o a un trabajador social o un etnógrafo, a un compañero, decirle, mira, es que creo que tus prácticas son coloniales y extractivistas? Bueno, pues a ver cómo se hace eso. Pues también yo creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer. De, bueno, a ver cómo nos, bueno, lo de jugar con colocarnos en el espejo y también el aprender a decir las cosas de otra manera. Yo también creo que eso es algo que, o sea, bajarnos un poquito a otros lugares. Gracias por esa intervención. De todas maneras, no lo sé, es un problema, a mí me parece que es un problema muy interesante, ¿no? Porque en el fondo también nos exigen trabajar en eso, ¿no? Desde la antropología, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Y muchas veces pierdes el final del proceso, porque a veces te quedas en la diagnosis y no llegas hasta el final del proceso de cómo se implementan transformaciones sociales interesantes en eso. Y estar en todo ese en todas esas fases de investigación hasta llegar a un cambio, digamos, de perspectiva en estas personas, me parece interesante. El problema es que muchas veces ponerlo encima de la mesa te va a crear enemigos y enemistades, ¿no? Sobre todo cuando ves muy claro, por ejemplo, en un caso de este proyecto, que tú no puedes marginar las ideas sobre religiosidad de estos jóvenes en Tánger o en Barcelona. Y desde digamos, del eurocentrismo, evidentemente, parece que la práctica de la educación social no tenga que pasar tampoco por asegurar eso, ¿no? Que esa gente tenga su religiosidad y su forma de vivir eso asegurada, ¿no? Porque eso no es importante, total. Lo importante son esas objetividades de que puedan entrar en el mercado de trabajo, que tengan una red de relaciones sociales, y eso parece dejarse al margen y no es importante. Y eso forma parte del imaginario y de lo que se está colonizando, ¿no? Precisamente con el otro tipo de prácticas. Yo solamente hago esta reflexión y la dejo encima de la mesa porque me estoy peleando cada día con esto, prácticamente, pero prácticamente, porque estoy inmerso en una universidad en la cual, bueno, además estoy en un departamento de comunicación, con lo cual, como te puedes imaginar, en un departamento de comunicación dedicado básicamente a enseñar a técnicas de marketing de todo tipo a los universitarios, poco interés hay en descentrar el pensamiento eurocentrado, por decirlo así, porque están muy seguros en sus lugares comunes. Y ahí y ya acabo con mi reflexión, al final tenemos esas colonialidades del saber que en nuestro mundo pasan por egocentrismo, egos muy fuertes, en los cuales ciertas figuras son expertas en algo y hay que escucharles y hay que, digamos, ponerlos en el altar de la sabiduría de alguna manera, cuando no han construido nunca un conocimiento compartido con las personas con las cuales han trabajado. Entonces, eso a mí me parece importante romperlo. Lo que no sé es cómo. Eso es lo que no sé, porque como tú dices, no hay fórmulas magistrales, pero tal vez tenemos que pelear día a día en esa situación, digamos, dialéctica en estos espacios de investigación compartidos. Bueno, y también porque yo sí que creo que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Pero hay muchísima, de verdad, insisto, muchísima inteligencia colectiva y a lo mejor es bueno estar como más pendientes de qué hace la gente, conversarnos más, salirnos muchas veces de nuestras burbujas de soledad a las que nos fuerzan estas tradiciones y compartir. Yo, por ejemplo, insisto mucho, ¿no? Yo imparto métodos etnográficos y yo les insisto mucho a los alumnos, o sea, no hay mejor etnografía que aquella que explica el proceso, por medio de la cual la gente dice lo que dice. O sea, ¿qué has hecho tú para que alguien diga lo que dice, ¿no? O sea, un poco, bueno, forzar a que la gente, yo insisto mucho, escriba sobre los procesos metodológicos, o sea, no el resultado, sino cómo has hecho tú para que alguien diga o enuncie o verbalice. O sea, bueno, yo creo que con eso también aprendemos mucho, ¿eh? Pero tal vez la construcción de conocimiento en nuestro mundo eurocentrado pasa por una serie de cosas, ¿no? O sea, tienes que tener un marco teórico, tienes que tener unos objetivos, unas hipótesis de trabajo, unas preguntas de investigación y a lo mejor cuando llegas a hacer
decir así, el trabajo de campo, por decirlo así, claro, ya sabes lo que vas a buscar y lo que vas a encontrar. Entonces, muchas veces lo menos importante es que diga el otro, sino que tú vas a buscar aquello, porque además eso es lo que exige la etnografía express, que vas a buscar una respuesta a la pregunta que has planteado y para la cual te han financiado. Y no te interesa otra cosa, no te interesa que el otro hable de otra cosa y que hable desde otro punto de vista. Yo voy a buscar eso. Y esto es un problema para mí muy grave en el momento actual de las ciencias sociales, uno de los más graves. O sea, vamos a buscar aquello que queremos encontrar, ¿no? Entonces eso a mí me parece un tema de que cómo rompemos todas estas fronteras, ¿no? Cómo nos situamos en ese pensamiento fronterizo del cual habla Miñolo, ¿no? Y cómo nos Sí. situamos bebiendo de una cosa y de la otra para construir un nuevo conocimiento que sea útil al participante, no al investigador académico, para obtener, digámoslo así, réditos de figura internacional y todo eso. Ya. Hay a propósito de que Aurora hablaba de Díaz de Rada, hay un artículo, si mal no recuerdo, desde la época en la que salió publicado Antropología, Cultura, Antropología y otras tonterías, más o menos ya hace El bastante 2010. rato. Y hay un artículo más o menos de esa época donde él hace una reflexión a partir de su trabajo, de su manual, de su libreta de campo. Y es interesante un poco en la línea de lo que plantea ahora José Sánchez, porque él se mira como profesor de antropología, hablando sobre que la identidad es una construcción, etcétera, y luego cuando mira sus notas de campo, dice, bueno, pero yo iba buscando una identidad fija que ya tenía preestablecida en las comunidades Sumi, y todo aquello que repetía en clase de que la identidad es una construcción, simplemente era para repetirlo en clase, hasta allí, ¿no? Y digamos, va en esa, en esa reflexión. Pero otra cuestión es también cómo podemos convertirnos en cómplices desde dentro de las universidades. Entiendo que hay contextos donde eso puede ser más sencillo que en otros, pero también en eso de ser cómplices desde las universidades, de los centros de investigación, cómo no solo el investigador va al campo, sino cómo el campo va a los centros de investigación, ¿no? Y una experiencia en el marco de esto que contaba sobre el trabajo con jóvenes privados de libertad, malandros, que se dicen en Venezuela, allá un parque cultural que se llama el Túnel Fuerte realizó una serie de foros, llamados foros malandros, donde se juntaba la universidad con algunos de estos jóvenes que habían salido ya de prisión y podían, digamos, participar. Y era interesante ver a una abogada penalista, defensora de derechos humanos, catedrática de la universidad pública más importante del país, compartiendo una mesa redonda con un joven malandro que hace 2 semanas acaba de salir de una de las prisiones más duras del país, porque además cumplió la mayoría de edad, estando preso, y tuvo que ser trasladado a una cárcel para mayores de edad. Y es interesante la interacción que ocurre cuando no solo es el investigador que va al terreno y trata de dialogar en igualdad de condiciones, sino cuando es el terreno el que va al lugar el lugar nativo del investigador y se ponen en igualdad de condiciones, ¿no? Este tipo de ejercicios me parecen también potentes para quebrar quién tiene la autoridad dentro de los espacios académicos y quebrarlo además hasta estéticamente, ¿no? Porque vamos, hay otros modos de hablar, otros modos de estar, de hacer presencia. No es lo mismo, como digo, una catedrática de derecho penal a un joven que inicia su intervención diciendo, por favor, apáguenme las cámaras, apaguen los celulares, porque lo que se hace aquí afuera se sabe allá adentro,
y si no, yo no voy a hablar, si yo no me siento ni siquiera en esa mesa a hablar. Creo que ese tipo de juegos podrían ser interesantes adelantarlos en los contextos en los que se pueda, ¿no? Yo quería añadir una cuestión. Estamos hablando continuamente de universidades eurocentradas y, como bien sabemos, existe una colonialidad interior en todos los países, ¿no? En los países europeos, pero también del sur. Entonces yo me sorprendo mucho cuando colaboro con gente, por ejemplo, argelina, tunecina o marroquí, cómo reproducen perfectamente el modelo de la ciencia occidental, ¿no? Muy claramente. Lo reproducen continuamente porque, claro, forma parte del acervo que tienen, del background que han construido y de la manera que tienen para ir, digamos, aspirando a más, por decirlo así muy fácilmente, es la única manera. Entonces, cuando les planteas este tipo de cuestiones, no son conscientes de ello y no son conscientes de que es muy importante recuperar su tradición, en este caso sociológica, porque hacemos antropología, sociología, todo eso, para interpretar sus propias sociedades y no les dan el valor necesario a autores propios. Y a mí me parece que ese trabajo también es muy interesante de construir continuamente, porque la colonialidad eurocentrada, en este caso del saber, se está reproduciendo continuamente en las universidades del sur. Yo en las de América Latina no conozco, pero evidentemente en las del norte de África son un modelo eurocentrado absoluto. Con lo cual, a mí me causa, otra vez me causa una cuestión ética importante de cómo reacciono frente a, y ya no hablo tampoco de cosas muy académicas, sino de cómo tratan a sus propios investigadores, jerárquicamente en esos grupos de investigación, nunca horizontalmente, ¿no? Que están construyendo un saber entre todo el grupo y al final únicamente aparece digamos, el director del grupo, dile como quieras, como único autor y refleja esto y es el que marca la pauta, la tendencia, la orientación y el marco teórico y la perspectiva a adoptar. Hay una falta de libertad muy clara en esas universidades. A mí, yo creo que el problema de, evidentemente, descolonizar Europa es importante, pero descolonizar también los países colonizados por la ciencia occidental me parece muy interesante. La India es un buen ejemplo de descolonización en el saber, que me parece muy interesante, o también la universidad iraní en otros aspectos, pero no tanto la de otros lugares. América Latina no hablo porque José Romero la conoce mucho mejor que yo y no quiero decir nada al respecto de eso. Pero me parece importante que tengamos claros que esa colonialidad del La saber realidad no es muy distinta, se reproduce ahí. digamos, aunque hay una tradición y lo de colonial emerge con ese nombre en América Latina, la realidad tampoco es muy distinta. Cuando yo mencionaba que quizás hablabas de un lugar privilegiado, es porque en un proceso en particular, que como es el proceso venezolano, hubo la oportunidad de plantearse crear espacios universitarios partiendo desde otras lógicas, construyendo programas distintos. Pero ahí te encuentras con que, para hablar en términos de marketing, hay un público que demanda ciertas cosas también. Y entonces tienes que lidiar con otras contradicciones porque, bueno, hay una masa estudiantil que ingresa a este tipo de espacios alternativos esperando recibir lo que se supone es el conocimiento que está legitimado. Y cuando eso no es lo que se imparte, entonces aparecen otros problemas, ¿no? Porque entonces aparecen movimientos de estudiantes, incluso profesores que dicen, no, pero es que, por ejemplo, en mi caso tuve la experiencia de trabajar en el área de derecho durante un tiempo en antropología jurídica y los abogados decían, pero es que lo que estamos construyendo es sociología jurídica, esto no es derecho. Y no estamos haciendo algo muy radical anti-eurocéntrico. Lo único que hacíamos era que en derecho penal, en vez de llamarse derecho penal, se llamaba aspectos coercitivos de la norma, y además de estudiar el código penal, los estudiantes leían vigilar y castigar. Esa era la radicalidad entonces.
Y ni decir, introducir sociología jurídica de Boaventura de Sousa Santos, ya ahí era, eso eran palabras mayores. Y justamente quien quiere estudiar Derecho, quien decide estudiar Derecho, va con unas pretensiones, va buscando recibir un conocimiento que ha sido legitimado, y cuando se le ofrece otra cosa, también, bueno, eso produce otras tensiones. María estaba muy callada, no sé. María. Sí, estoy bastante callada porque estoy escuchando. Hay algunas cosas que comparto totalmente con Aurora, y la última reflexión también me parece además muy pertinente. A mí lo que más me ha llamado la atención de lo que ha dicho Aurora es lo de la antropología colaborativa, antropología militante. ¿Qué más da? En la antropología que hacemos nosotros es cómo llega, digamos, a las comunidades y cómo las comunidades la pueden recibir o trabajar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sí que hice un retorno de mi investigación antropológica y yo tuve una presentación y tuve una crítica por parte de la comunidad de la investigación. Investigación militante yo siempre la había llamado tal y así como investigación militante, hasta que después descubrí la investigación colaborativa. Y todo este rollo lo estoy diciendo no por destacar absolutamente nada concreto de lo que yo haya podido hacer o no, sino por el hecho de que llevo años leyendo algunas cosas del grupo de Aurora. Los he visto, los he escuchado en congresos y he leído algunos de sus artículos en AIBR, también sobre lo de la universidad y todo esto. En definitiva, yo un poco con lo que me quedo es que todavía nos queda mucho trabajo que hacer, como, tanto dentro de la antropología como dentro de la academia, como incluso como personas militantes, ¿no? ¿Y dónde estamos? Bueno, yo que no estoy en la academia, seguro que en la academia no estoy. También tiene que ver que la universidad sea tan excluyente, porque si no estoy es por algo. Pero aparte de eso, es que somos militantes, investigadores, hacemos antropología, hacemos militancia, y yo siempre me quedo con lo mismo, lo siento mucho. Y es que yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras somos antropólogas y antropólogos como una forma de vida, no solo como investigación, no solo como militantes, sino que también es una forma de vida de cómo nos planteamos nuestro posicionamiento ante la vida, ante el conocimiento y ante las comunidades a las que visitamos. Da igual que sea como turistas, que sea como investigadores, que sea como colaboradores o colaboradoras, ¿no? Y me quedo un poco con esto. Y me parece genial el planteamiento ya desde la práctica y el trabajo siempre con, no a partir de. Creo que esto es lo principal, porque creo que es una de las cosas que distingue a la antropología, que nosotros siempre estamos, por lo menos en la comunidad. Lo que dice José de la observación participante, yo que soy muy defensora del trabajo de campo, lo que dice José de la observación participante, también podemos cambiar cómo hacemos una observación participante. Lo de tener informantes, el tener personas con las que investigamos y todo esto, pues es lo mismo que de lo que podemos decir antropología colaborativa, antropología militante, es cómo nosotros nos presentamos en el campo y desde qué punto partimos, ¿no? Y creo que lo más interesante de lo que nos ha presentado aquí Aurora
es precisamente eso, ¿no? De cómo se colocan dentro de la investigación, cómo parten y lo que hacen todo a partir de ahí. No sé si me he enrollado demasiado, pero es un poco lo que creo que yo por lo menos lo que he recogido de lo que se ha transmitido aquí. Y lo que sí que me gustaría hacer es por lo menos leer un comentario que ha escrito una persona que nos está viendo, ¿no? Paul. Y él comentaba que en relación a la pregunta de José Sánchez y en torno al discurso de la reinserción de sujetos categorizados como marginados, excluidos, etc., yo diría que para la práctica educativa transformadora es necesario eso mismo, tener claro el encargo y saber para quién trabajamos, con el propósito de no caer en las trampas organizacionales de la burocracia. Desde este punto de apertura, generar espacios que permiten las experiencias vitales, las que posibilitan los procesos de aprendizaje en los individuos. Creo que es una aportación muy interesante a todo lo que hemos estado aquí hablando, ¿no? Sí, totalmente, sin duda. Y yo de todas formas también insistir que hay una cuestión que es como, que para mí es importante, que lo nombraba cuando os decíamos por qué hablamos de que esto es una tentativa para descolonizar la etnografía, que es toda la cuestión de cómo construimos vínculos y relaciones con las personas. Y eso tiene que ver en dónde nos colocamos nosotros en ese proceso de bajada del pedestal, o sea, con qué actitud. Y además yo creo que la modestia es una virtud crucial que deberíamos de verdad volverla a poner en valor en nuestro trabajo antropológico. Es decir, bueno, igual que nosotros reivindicamos que el no saber es un lugar muy interesante para trabajar, es decir, desde el no saber, pues también no pasa nada. O sea, yo creo que el dejar de tener miedo a mostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, hablemos de los procesos que estamos desplegando, hablemos de los problemas, ¿por qué estamos tan obsesionados con producir productos tan bien armados intelectualmente, sin ninguna fisura, sin ninguna tensión? Yo creo que eso no nos está sirviendo como herramientas de aprendizaje. O sea, dediquemos tiempo, a mí es una cosa, bueno, yo lo he debatido mucho con compañeros que se dedican a todas las cuestiones de lo decolonial, a mí me preocupa mucho, llevo pues mucho tiempo leyendo muchas cosas de lo decolonial, pero si analizamos las propuestas metodológicas sigue siendo una cuestión pendiente porque no se está trabajando a nivel metodológico, no hay propuestas metodológicas, porque no las hay. O sea, la gente tiene todo un aparataje teórico, pero luego aplican el modelo colonial. Para mí, de verdad que es una cuestión de máxima urgencia. Ibáñez, uno de los sociólogos con los que yo crecí, él decía que no podemos separar el producto de su proceso de producción en las ciencias sociales. O sea, cómo se ha generado aquello que está diciendo la gente es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención si realmente nos creemos el intento de fugarnos del extractivismo epistemológico. Yo ahí lo lanzo, que con muchos errores, seguro, con fracasos, todos, pero así es la vida, ¿no? Es que lanzarse a la piscina. Yo creo que hay una cosa que dijiste anteriormente y la uno un poco a lo que estás comentando ahora, ¿no? Todos esos artículos, todos esos libros, todo ese producto escrito que se está produciendo en la academia para la academia. ¿Vale? Entonces, ¿para quién escribimos también? ¿Para quién investigamos y para quién escribimos? ¿Para entre nosotros retroalimentarnos o para llevar y que nuestros escritos llegue a la gente con la que estamos trabajando, a la gente con la que estamos investigando? Eso también está ahí, ¿no? Y ahí también estaría la cuestión
metodología y y lo de ver, oír y escribir, ¿no? El escribir ya no como producto académico, sino también el escribir como conocimiento general y no pensar que estas comunidades solo están para darnos lo que ellas son, sino que también están para retroalimentar, ¿no? Para leernos y para retroalimentarnos. Y esto se está haciendo, desde la academia yo tampoco considero que se está haciendo demasiado en la forma de escritura y a dónde llega. Y bueno, y ya si nos metemos en la cuestión de los royalties y de los pagos y de todo esto, de ahí prefiero ni meterme, ¿no? Pero tampoco lo Eso conozco da mucho. eso da para un seminario particular, un monográfico propio. Sí, sí. ¿Alguna aportación más? En el chat no hay nadie que diga absolutamente nada. José Romero y José Sánchez. No, yo solamente darle las gracias a Aurora por esta magnífica debate que hemos tenido aquí al final y por su presentación, y me leeré con interés el libro que nos has mandado y otras cosas que hay por ahí también a medias. Gracias, Aurora. Igual, muchas gracias de verdad, Aurora, por compartir este espacio. Y bueno, espero que podamos seguir intercambiando en un futuro no tan lejano. Claro, muchas gracias, de verdad. Y por la invitación, un regalo, siempre compartir y bueno, y nos queda, como yo siempre digo, seguir conspirando y seguir haciendo redes y nada, aprendiendo unas de otras, que queda todo por hacer. Yo también quería agradecer en primer lugar a Aurora, en segundo lugar a toda la gente que ha estado viendo este debate y que lo verá posteriormente, y a mi grupo de investigación, a Ciutadanías, por todos estos momentos que nos están dando. Desde luego mantenemos el contacto con Aurora, con Javier, y esperamos atraer a más gente, y quién sabe si algún día podemos conseguir hacer una mesa redonda todos y todas juntas. Sería genial también. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a vosotros, gracias a todo el mundo por estar ahí. Adiós, que vaya muy bien. Adiós. Chao. Chao, chao.